15 minutos. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias la asistencia a todas y todos ustedes a este panel. Gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas por este evento, a los organizadores, así como también a todos los panelistas y asistentes que están aquí, que estamos ahora sí que construyendo ciencia jurídica. El año pasado yo tuve la dicha de estar aquí con ustedes en este mismo panel, precisamente en este mismo lugar donde estoy ahorita, y yo inicié con una frase diciendo que nadie se suba a una tribuna sin una causa justa que defender. Y este 2025 lo reafirmo, y yo digo que nadie se meta a la investigación y a la docencia sin justamente esa causa que es el desarrollo, los derechos humanos y todo lo positivo que tenemos hoy. A lo largo de la historia, cada generación se atribuye que está en un momento decisivo y tiene el derecho de hacerlo, puesto porque están vivos. Las personas que están vivos se atribuyen el momento decisivo. Las personas del siglo XV decían que estaban en un momento decisivo, puesto que era una época en la cual se estaban mapeando el mundo, se había creado la imprenta, habían creadose las rutas de navegación, y hoy, pues en este siglo tenemos prácticamente nuevos retos. Ya los mapas ya son digitales, Google Maps, ya las exploraciones cartográficas, incluso aquí pues, les voy a mostrar ¿Se está escuchando bien? una novedad tecnológica que tenemos hoy. Hace el siglo XV era muy extraño pensar en cosas como este aparatito que tenemos aquí, que tiene un gran vacío legal, porque en una ocasión me tocó ir a una estancia en París este año y decía que los drones estaban restringidos, obviamente, pero 250 gramos en adelante, y este pesa 100 gramos. Entonces no estaba en esa categoría, pero bueno, entre las dimes y diretas con las autoridades, pues ya ni lo puede utilizar. Y bueno, ciencia de la ciencia. Yo quiero empezar con esta pintura que seguramente muchos y muchas de aquí conocen, ¿no? Levanten la mano quienes la conocen. ¿Sí? Bueno, sí, Las Meninas de Velasco. Y es una obra de gran complejidad, de muchísima complejidad, que básicamente es adecuada para este tema que estoy aquí de ciencia de la ciencia, porque Velázquez retrata el acto mismo de pintar, él aparece en una parte ahí y está retratando en el acto mismo, ¿no? Y eso es básicamente, en términos generales, lo que pudiera ser ciencia de la ciencia. Esta es una breve introducción de muchas cosas que se han mencionado en este congreso, algunas cosas sí, otras cosas no, pero desde luego tenemos el reto de que la investigación jurídica, pues actualmente, no en todas, desde luego, pues es muy acumulativa de páginas, hay poco impacto, a veces se reinventa la rueda porque no se quiere reconocer o no se conoce básicamente esos marcos teóricos previos. Las agendas de investigación en ocasiones pueden tergiversarse hacia aspectos de prestigio o de política. Pasa mucho sobre todo en derecho. Y bueno, no es un problema de derecho, es un problema de muchas disciplinas que tienen esa cierta crisis. Aquí está el objetivo de mi presentación, que es mostrar el marco de la ciencia como una herramienta para analizar, evaluar y mejorar, en todo caso, la producción del conocimiento científico y las preguntas principales, desde luego, ¿qué es ciencia de la ciencia? ¿Cómo se diferencia ciencia de la ciencia con epistemología y filosofía en todo caso? ¿Qué sesgos, vacíos y patrones existen? Y cómo intentar mejorar la calidad del conocimiento jurídico. Esto que ven aquí es una definición operativa, muy resumida de lo que es ciencia de la ciencia. Es un campo que estudia a la ciencia misma con método científico. Analiza publicaciones, citas, institucionalidad, innovación, y su objetivo en términos generales es mejorar el progreso. Ahí pueden ver una imagen de una persona analizándose a sí misma. Y aquí tienen un artículo de investigación que es un artículo de los autores Fortunato, Cathy Borner, un artículo muy interesante que es muy citado en ese tema, que habla que la ciencia de la ciencia surge básicamente por dos factores. El número uno es la amplia disponibilidad de información en bases de datos, Scopus, Web of Science, Google Scholar, etcétera, y la colaboración entre ciencias naturales, computacionales y sociales para el análisis. Aquí está el modelo, que es básicamente lo representa como la
complejidad de la ciencia a través del tiempo como un tipo de Big Bang y cada vez se vuelve un poco más, más grande, ¿no? En términos generales. Y aquí está esta diapositiva de Pablo Raceto Barri, del Instituto de Ciencias de la Complejidad y Filosofía, con el que estamos ahí colaborando en un diplomado. Como es básicamente los campos que estudia la ciencia de la ciencia, estudia grupos de investigación, estudia personas, entidades académicas, conocimiento escrito, el tema, por ejemplo, de los papers, todo lo que es básicamente a nivel macro de cómo funciona el sistema científico, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que estudia. Incluso podríamos hacer un análisis de ciencia de la ciencia de este congreso y podríamos sacar algunas conclusiones de grupos, redes, tendencias, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Y aquí tienen unos datos duros de cuántos papers, 3 millones de papers cada hora, 2015, 2024, 6 millones de nuevos papers al año, yo digo 600 papers cada hora. Entonces, estamos hablando de un gran crecimiento exponencial de información que en varias vidas ni siquiera vamos a poder leer. Entonces, es un tema. Y aquí tienen una portada de un libro muy referenciado de Dashun Wang y Albert Laszlo, que habla acerca de la muerte de la distancia. Esa es una parte ahí que viene, ¿no? Que básicamente hace el siglo XV, ¿no? Que te llegara un libro, pues era algo muy complicado, incluso estaba la imprenta todavía, o sea. Entonces, hoy en día, 2025, pues básicamente cualquiera puede consultar un artículo de la revista japonesa de Derecho, o la revista de la India, o de Inglaterra, de Cambridge, ¿no? Incluso estamos en un escenario muy diferente los estudiantes de posgrado hoy en día que los que estudiaron un posgrado en los 90. Es muy diferente. Yo creo que si hacemos un censo aquí de qué tan difícil era conseguir un artículo científico, aunque estudiaras en España, pues era algo muy complicado. Incluso el Sevier, la editorial muy internacional de gran impacto, publicó un informe sobre el futuro de los investigadores. Y aquí tiene algunas conclusiones. Ahí está la portada del informe en Open Access, que se entrevistaron a 3.200 investigadores, y muchos consideran que no tiene tiempo para investigar, apenas básicamente cada día se exige más publicar, y eso genera que las personas se enfoquen ya más en métricas que en lo que quieren aportar. Y básicamente muchos de los que están aquí en el SNI, pues yo tengo la fortuna de conocer a varios ahí, y luego mencionan que es muy estresante lo que te piden. Ya no lo hacen tanto por gustos, ni lo hacen más que nada por la cantidad y la cantidad. Y muchas personas lo que hacen es que aprovechan eso para hacer esos, ahora sí que actos que les permiten escalar de manera muy rápida, ¿no? Entonces es un tema desde luego para analizar esta parte. Esa es ciencia de la ciencia. Incluso hay un artículo, estamos aquí en la revista Nature, un artículo que habla de la crisis de reproductibilidad de la ciencia. Hicieron un estudio en el cual pusieron a prueba varios, ahí dice 1.500 estudios científicos, pusieron a prueba el método que hicieron para llegar a las conclusiones y encontraron que esos pasos que siguieron les dieron resultados diferentes. Entonces, diferentes conclusiones del artículo señalan de que los autores no eran netamente honestos con los resultados que daban. Plasmaban una metodología y luego cambiaban los resultados, y pues eso genera una crisis de reproductibilidad. En derecho, en ciencias jurídicas, incluso podríamos tener una doble crisis, porque tampoco es como que estemos tan acostumbrados a decir cómo llegamos a esta conclusión. Digo, dada la naturaleza diferente de la cual podríamos tener la producción jurídica, pero sí es diferente y sí es preocupante este tema de crisis a nivel científico global. Y bueno, aquí tenemos algunas herramientas de metacientíficas, algunas, ¿no? Está la bibliometría, la cienciometría, el análisis de redes, mapas de ciencia, el uso de la IA, el uso de los modelos. Y aquí tenemos algunas herramientas como BossViewer para poder ver redes bibliométricas. Aquí tenemos a una autora que se llama Cathy Borner, que la hemos venido estudiando desde hace varios años, y ella, pues básicamente aquí les muestro el texto. Ella es muy sincera y realmente por esto nos cae bien, porque Cathy Borner dice, cualquiera puede hacer un mapa. O sea, Cathy Borner no, ella es diseñadora, ingeniera, es de la Universidad de Indiana, pero invita básicamente a las personas a utilizar el recurso de hacer mapas. Entonces, por allá tenemos
ahora sí que ya una exposición de los mapas que presenta Cathy Borner, pero bueno, es muy interesante cómo al pasar del tiempo muchas personas ven el Open Access como una gran oportunidad. Y bueno, aquí me quedan como 4, aquí tenemos incluso un mapa de la ciencia básico que habla, que estudió la manera en la cual interactúan las disciplinas, y aquí en ese modelo un poco muy, puede ser muy complejo porque tiene, y la letrita muy pequeña no la pueden ver, pero básicamente ese puntito blanco que ven ahí a la parte norte, en el mero centro, es la disciplina del derecho. Y como pueden ver, es una disciplina aislada completamente de otras disciplinas. Ahí, si pudiéramos hacer un zoom, podemos ver cómo las disciplinas ambientales, las ingenierías, hasta la educación están trabajando de manera muy colaborativa. E incluso ahí mencionan temas de energías, pero derecho sigue interactuando mayormente con sociología, con relaciones internacionales, que históricamente eso es lo que nos ha gustado, ¿no? La política, ¿no? Toda esa cuestión. Entonces, ¿cómo incursiona ciencia de la ciencia en derecho? Yo llamé ciencia de la ciencia jurídica, ¿no? Pues básicamente consistiría en hacer ya no un estudio profundo de preguntas filosóficas, sino más bien analizar cómo funciona la estructura científica de eso que producimos llamado derecho, de manera transversal. No se trata de ser un experto en cada disciplina, ¿no? Los expertos, cada quien tiene el expertise de su campo, ¿no? Pero básicamente sería analizar agendas, vacíos temáticos, patrones, grupos, incluso prioridades, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Por ejemplo, aquí tiene muy sencillo, filosofía del derecho, pues se pregunta en términos generales, hay muchas escuelas filosóficas, ya los han mencionado aquí, no muchas, pero al final de cuentas la pregunta es de contenido. Epistemología, ¿cómo validamos ahora sí que esas conclusiones? ¿No? Eso ya está muy estudiado, la epistemología está muy definido, pero ciencia de la ciencia estudia básicamente cómo se produce. A la ciencia de la ciencia no le interesa saber lo que la epistemología o la filosofía, sino más bien analizando ya el marco en general, ¿no? ¿Cómo surgió esto? Bueno, tiene un antecedente, 2015, pero recientemente se aplicó en la tesis de doctorado que estoy llevando a cabo, porque me encontré lo que muchos podrían llamar una suerte y a la vez un terror, que había demasiada información de mi tesis, demasiada. Entonces, eso me llevó a buscar, a ser más selecto, pero entre ser selecto hay muchos sesgos. Entonces encontré la bibliometría, cienciometría, pues una manera de poder elegir mejor el capitulado de la investigación y toda esa cuestión, ¿no? Incluso saqué algunas conclusiones de grupos, hay gente, al menos de justicia climática, que publican más en temas de favoreciendo, ¿no?, ciertos grupos de intereses, hay grupos que no, hay enfoques innovadores, ¿no? Entonces aquí tienen algunas redes que presenté incluso el año pasado sobre este aspecto muy concreto. Incluso aquí tienen unos mapas de colaboración de justicia climática, no aplicado concretamente esto de la ciencia de la ciencia. Y bueno, la ciencia de la ciencia muestra que es posible analizar la producción del conocimiento jurídico como un sistema complejo. El campo jurídico, pues estas herramientas aún no se han incorporado netamente. Todavía estamos, si en física, biología, aún están empezando, pues en ciencias jurídicas todavía tenemos mucho camino que recorrer, sobre todo por el hecho de que a veces no tenemos la costumbre de citar cómo llegamos a esas conclusiones, ¿no? Por muchas cuestiones, ¿no? Algunos y otros no, pero bueno, aquí está la propuesta, ¿no? Incorporar ciencia de la ciencia como una disciplina transversal, lo venimos haciendo, y pues básicamente termino con otra vez el recuadro que ustedes, ¿no? Analizar la ciencia desde la ciencia misma, ¿no? Hay que preguntarnos qué estamos haciendo bien, si de verdad estamos actuando a plena conciencia, ¿no? Sí, eso sería todo. Muchas gracias.